Bueno, pues hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast. Semana de vuelta a la rutina, semana de vuelta a grabar, semana de especial. Vamos a tener 2 episodios esta semana. Vamos a tener un primer episodio en el cual yo he llamado especial terror, pero realmente lo vamos a llamar... O sea, lo tenía en el calendario como especial terror para la semana pasada, pero esta semana va a tratar sobre el terror en la literatura. Ya que acabamos de terminar la Spooky Session, la temporada de miedo, la temporada de terror, y vamos a empezar ahora la temporada de Navidad. ¿Tengo ganas? Tengo ganas. ¿Tengo necesidad? No tengo necesidad ninguna de hacer una semana, un tiempo de Navidad, pero enseguida tendremos que volver a hacer una temporada navideña y tengo proyectado hacer un podcast de Adviento. Así que vamos a empezar. Antes de empezar, acordaos, por favor, de, si os gusta este contenido, suscribiros al canal. No dudéis en suscribiros, porque yo os lo agradezco. Está muy... O sea, me gusta que me deis el apoyo que me dais y, sobre todo, y más importante, me ayuda a seguir adelante. Dicho esto... ¿Qué es el terror? Por cierto, antes de empezar con qué es el terror. Abajo tenéis mis redes sociales. Ahí pues os subo pues de qué va, cuando sale, de qué va el episodio de hoy y todo eso. Dicho esto, ¿qué es el terror? El terror es un género, ya sea audiovisual o literario, en el cual tú pasas miedo. Así me gusta definirlo. Pero no solamente es que pases miedo, es que es tenebroso. Es un género en el cual tú, pues, te introduce al mundo de las tinieblas. Al mundo de las tinieblas, es decir, a los miedos y las sensaciones más horribles que puede sentir el ser humano. Los grandes ejemplos del mundo audiovisual podría ser, por ejemplo, una de mis películas favoritas, El Exorcista. El Exorcista fue yo creo que todo el mundo al que le preguntas por una peli de miedo te va a decir El Exorcista. Es una peli de terror maravillosa. Maravillosa. Y muestra uno de los grandes... de las grandes especialidades dentro del género, que es las posesiones demoníacas, la aparición del diablo en la tierra. Eso implica el terror. Pero, claro, esto surge de algún punto en el mundo audiovisual y eso es la literatura. Y en la literatura viene de un punto en concreto. Y es con el romanticismo en el siglo XIX. Más concretamente, bueno, supongo que todos conoceréis aquí en España al autor Gustavo Adolfo Bécquer y perdón, el gran autor Gustavo Adolfo Bécquer y sus rimas y leyendas. Pues no solamente es que las rimas y leyendas sean de terror, es que viene influenciado por la literatura y la literatura, yo te lo diré, la literatura norteamericana. En la literatura norteamericana, el gran autor del terror fue Edgar Allan Poe. Bueno, Edgar Allan Poe, perdón, en inglés. Que, por cierto, vivía en el siglo XIX. Claro, por tanto, el origen real del género del terror deriva del romanticismo literario. Es decir, de la época literaria surgida que abarca desde mediados hasta finales del siglo XIX. Ahí es cuando empieza a surgir verdaderamente el género del terror. ¿De acuerdo? Poca gente, esto no lo sabe mucha gente.
que el romanticismo realmente no es estar súper enamorado. La literatura romántica sí, pero el romanticismo es una exacerbación de los sentimientos. De hecho, si tú te lees a Gustavo Adolfo Bécquer, es una exacerbación constante del sentimentalismo más puro. Ese es un ejemplo. Pero claro, ¿a qué nos lleva esto? A que luego en poesía, porque luego te vas a la narrativa y es súper tenebrosa. Tú, si te lees las leyendas de Bécquer, son tenebrosas, puras y duras. Esto deriva, como he dicho, de Edgar Allan Poe. Esto dio como resultado la creación del género del terror en narrativa, que se fue desarrollando a lo largo del siglo XX, llegando hasta mediados, digamos finales del siglo XX, pero claro, surgieron otros dos géneros gigantescos dentro de lo que se llamó la literatura de género. El primer género dentro del... Perdón, que tengo fatal hoy la garganta para hablar. El primer género surgido dentro de la literatura de género fue el terror. Luego fue la fantasía y por último la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque la explosión del género fantástico fue... porque claro, la novela como tal, antiguamente lo que narraba era la picaresca, el puro... lo que pretendía era narrar la realidad, una realidad distópica, distorsionada por un personaje o contada por un personaje, ¿de acuerdo? Con la evolución hacia el siglo XIX y sobre todo el siglo XX, lo que acabó convirtiéndose más que en una narración de la realidad, puede llegar incluso hasta evocarnos otras realidades paralelas, como es, por ejemplo, como he dicho antes, la literatura fantástica. ¿Quién es el máximo exponente de la literatura fantástica en el mundo? J.R.R. Tolkien. ¿De acuerdo? O sea, fue la introducción, fue la fantasía, al final también toma pequeños rasgos del terror, como tenebrismo, apariciones del demonio, cosas así, ¿de acuerdo? Y por último es la ciencia ficción. La ciencia ficción, como ya sabéis, pues nos cuenta mundos distópicos, realidades paralelas, futuros posibles y plausibles, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Naves gigantes, el gran hermano, todo esto. George Orwell, por ejemplo, no me acuerdo del otro, lo siento. Y luego, pues, esta realidad paralela o este futuro distópico que nos pintan, o utópico, que nos pintan estos autores, generan la tríada de la llamada literatura de género, que pues son, como hemos dicho, fantasía, ciencia ficción y terror. La que menos le gusta a la gente es el terror. Pero claro, llega el siglo XX, llega la explosión del género moderno y se hace de la mano del que se es considerado pues el genio, el gran ideario, el gran creador del género de terror, que es Stephen King. ¿Quién no conoce a Stephen King? Su obra cumbre, bueno, una de las obras más importantes que tiene él es It, ¿de acuerdo? Yo me lo he leído, es una maravilla, o sea, pasas miedo, de verdad, pero es una maravilla. Claro, ¿qué pasa? Que Stephen King es el actual rey, dueño, genio del género, del género de terror. Si tú quieres tener una referencia de algún autor de terror, siempre vas a acudir a Stephen King. O si no, a Edgar Allan Poe como alguien clásico. Lo que pasa es que leer a Edgar Allan Poe no te va a evocar demasiado, porque es muy antiguo. Entonces, no te va a ayudar demasiado a comprender el género si lo que quieres es comprender de verdad el género. Lo suyo es entender mejor a Stephen King, o sea, leer mejor o más rápido o antes a Stephen King que Edgar Allan Poe.
pero recomendables los dos. ¿Qué pasa? Que entrar en terror así con alguien como Stephen King es un poco durito, es complicado. Es encontrarse con un mundo de vísceras, sangre y mucha fantasía oscura y mucho terror, mucho miedo. Se pasa mucho miedo con Stephen King. ¿Qué pasa? Que es recomendable siempre empezar por algo un poco más, entre muchas comillas, soft. Para eso yo tengo un libro recomendado, un libro de cabecera. Si tú quieres empezar a leer terror, empieza a leer este libro y luego empiezas con Carrie de Stephen King, que quien no haya visto la película ya puede ir a verla, pero está basada en el libro de Stephen King, ¿de acuerdo? El libro es Gritos antes de morir. No me acuerdo de la autora, no tengo el libro aquí, lo tengo en mi habitación, pero muy recomendable leerse Gritos antes de morir. Porque te ayuda, es un libro de relatos cortos y te ayuda un poco a meterte en el mood, en el género, vale, de esto va la vaina. Perfecto, chachi, estupendo. Ya sé de qué va la cosa. Entonces, ¿el terror es recomendable para todo el mundo? No. Si quieres empezar a leer terror, lo mejor es empezar por Gritos antes de morir. Buscadlo. Seguro que, si no está descatalogado, seguro podéis comprároslo. Yo me lo compré y fue un acierto. Empecé a leer terror. ¿Género clásico el terror? Sí, teniendo en cuenta sus orígenes, su larga trayectoria a lo largo de los siglos, de 2 siglos escribiéndose terror, aunque las modas van cambiando, a veces se lee más terror, a veces se lee más fantasía, a veces se lee más policíaca, pues al final el terror sigue vendiendo, sigue existiendo. A todo el mundo, no todo el mundo le gusta el terror. Por ejemplo, a mi novia no soporta el terror, pero es muy recomendable leerse de vez en cuando si te gusta así el género un poco más fantástico y tal, introducirse un poco al terror. ¿Es un género clásico? Yo considero que sí. Yo pienso que sí, no soy experto en literatura, pero yo creo que sí, que todo el mundo tiene que leer alguna vez a Edgar Allan Poe. Y porque es un clásico. Entonces, pues, dicho esto, vamos a pasar por último y no por ello menos importante a la lección de oro. Y la lección de oro de hoy es que el terror es una parte clásica de nuestra literatura, nos guste o no. ¿De acuerdo? En conclusión, hemos terminado la Spooky Season, empezamos ya de manera inevitable la época navideña. El terror, el género de terror es un clásico, lleva entre nosotros desde el siglo XIX. El gran genio de la literatura de terror es Stephen King. Y por favor, si quieres introducirte en el género, empieza por algo soft, como un libro de relatos, como es Gritos antes de morir. Dicho esto, nos vemos en unos días, seguramente el jueves. Nos vemos en el próximo episodio, que no sé cómo se llamará. Dicho esto, nos vemos. Hasta entonces.